Buenas noches para todos. El día de hoy les estaré presentando el artículo The Electric Vehicle Transition and the Challenge of Electric Mobility in Paraguay. Los autores somos Richard Ríos, Arturo González y quien les habla Gabriel Pereira, quienes pertenecemos a distintas universidades y centros de investigación aquí en Paraguay. Bueno, con respecto al artículo, es importante comenzar hablando de las características y condiciones que tiene Paraguay para el desarrollo de la movilidad eléctrica. En este sentido, la ubicación geográfica de nuestro país juega un rol muy importante. Paraguay es un país mediterráneo, lo cual implica que tiene ciertas limitaciones para el desarrollo de ciertas actividades, de ciertos negocios, pero no obstante también tenemos la ventaja de encontrarnos entre dos grandes potencias sudamericanas y por qué no también potencias a nivel mundial que permiten crear ciertas sinergias las cuales podrían aprovecharse para el desarrollo de todo lo que es el negocio y también el modelo mismo de desarrollo basado en lo que es la movilidad eléctrica. También es importante resaltar la riqueza de recursos naturales con los cuales cuenta Paraguay. En este sentido, todos sabemos, todos conocemos que Paraguay tiene importantes proyectos hidroeléctricos con Brasil y con Argentina. En este sentido encontramos la represa de Itaipú con el Brasil, la represa de Yacyretá con Argentina, que nos permite generar energía renovable y a muy buen precio, lo cual lo hace bastante competitivo. También podemos ver que todos estos elementos de ubicación geográfica, riqueza de recursos naturales, abundancia de condiciones para lo que es el desarrollo de las energías renovables, hacen que Paraguay tenga ciertas ventajas comparativas para poder desarrollar y acelerar esa transición hacia una movilidad urbana y eléctrica mucho más rápida y también fundamentada en lo que es el modelo de desarrollo sostenible. En este sentido, también en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, bueno, como dijimos, Paraguay tiene una riqueza de recursos naturales, pero no obstante, cuando vemos un poco más a profundidad todo lo que es la matriz energética del Paraguay, si bien en generación tenemos bastantes renovables, todo lo que tiene que ver con el sector transporte principalmente está siendo movido a partir de lo que son los derivados de petróleo, los cuales a nivel de país, Paraguay importa el 100% de esos recursos derivados de petróleo para lo que es, como podemos ver aquí, el sector transporte prácticamente en su totalidad. Y un poco también de lo que se está siendo importado a nivel de derivados de petróleo también va al sector industrial y un poco a residencial, más que nada de las licuadas de petróleo para lo que es cocción de alimentos. Pero básicamente, bueno, Paraguay tiene una gran dependencia en las importaciones de derivados de petróleo, los cuales son utilizados básicamente para mover toda esa flota de vehículos que están siendo utilizados básicamente para el transporte público y privado. Entonces, es importante resaltar eso. Y también en contrapartida, como dijimos, la gran cantidad de hidroenergía que se produce en el Paraguay, pero que finalmente gran parte está siendo exportada a Brasil o a Argentina y no está siendo utilizada a nivel país. Así vemos que en otro gráfico que encontramos una paradoja en lo que es el uso final de esa energía. A pesar de tener una gran generación de hidroenergía, esta está siendo exportada a Brasil y Argentina y cuando tenemos que observar o analizar un poco más a profundidad el consumo final de energía, vemos que el 39% está siendo satisfecho con derivados de petróleo, que como dijimos son 100% importados, y la electricidad solamente representa un 19% de ese consumo final de energía. Entonces aquí nos hace reflexionar sobre la necesidad de seguir evaluando alternativas para poder aprovechar de una mejor manera y a nivel nacional, a nivel país, toda esa hidroenergía que estamos generando pero que no la utilizamos y que básicamente ahora mismo la estamos exportando en gran medida a Argentina y Brasil, y que podría ser utilizada para lo que es la electromovilidad aquí en el Paraguay, para todo lo que es el desarrollo de esos emprendimientos para acelerar esa transición hacia una movilidad eléctrica y sostenible. Si también analizamos lo que es el desarrollo de lo que fue la flota y la importación de esos combustibles, vemos primeramente que, como dijimos, tenemos una gran dependencia en lo que es la importación de esos combustibles, tanto gasoil y gasolina. Vemos una creciente tendencia en ambos tipos de combustibles, incluso en los años previos a la pandemia.
lo cual tiene un gran impacto a nivel económico, el depender en tal medida en lo que es la importación de estos recursos, estos hidrocarburos, y también en el hecho de la gran volatilidad que tienen estos recursos, lo cual también tiene un factor de volatilidad muy importante en las previsiones que podamos hacer sobre estas tendencias. Entonces es otro factor a tener en cuenta al momento de analizar las ventajas que tendría una transición hacia una movilidad eléctrica aquí en el país. Seguidamente también podemos ver que así como tenemos una gran dependencia en todo lo que es el uso de derivados de petróleo para el sector transporte, también vemos que acompañado a esto encontramos una gran cantidad de instalaciones, de estaciones de servicio, justamente para poder aprovisionar a estos vehículos que forman parte de la flota de vehículos registrados a nivel país. En este sentido vemos que tenemos una extensa y una muy densa red de estaciones de servicio, principalmente localizados en Asunción y Gran Asunción y Departamento Central. Vemos que 971 estaciones de servicio de las más de 2.600 estaciones se encuentran instaladas aquí en Asunción. Solamente para que tengamos una idea de la magnitud de esta cantidad, Chile tiene a nivel país instalado 1.455 estaciones de servicio a nivel general. Bolivia tiene unas 522, Uruguay 474, Ecuador presenta 1.085 a nivel país, Argentina 3.902, Colombia 5.019 y Brasil 41.900. Entonces vemos que Paraguay, siendo tal vez un país mucho más pequeño comparado con otros países, tiene una gran cantidad de estaciones de servicio, las cuales también hacen que sea mucho más clara esa dependencia que tenemos de los derivados de petróleo para todo lo que es el sector transporte aquí en el país. Y también, justamente, otro punto importante, vemos un crecimiento de más del 59% en instalaciones de nuevas estaciones de servicio a nivel país durante el periodo 2012 a 2020, nada más, ¿verdad? Entonces, otro factor muy importante al momento de analizar todo lo que es esa transición, lo que implicaría una transición hacia una movilidad eléctrica en el Paraguay. En cuanto a las condiciones ya existentes, vemos que a nivel país tenemos básicamente registrados 217 vehículos 100% eléctricos. Tal vez llegamos a los 320 aproximadamente cuando incluimos los vehículos híbridos. Tenemos 2 buses eléctricos, básicamente también esto es un programa piloto de una empresa de transporte público de la capital. Y tenemos aproximadamente entre 20 y 30 con las últimas nuevas instalaciones que se hicieron de cargadores eléctricos para estos vehículos a nivel país. Entonces vemos que todavía el desarrollo es bastante lento, tanto del registro de nuevos vehículos como también de infraestructura para justamente carga de estos vehículos eléctricos que están siendo registrados e importados en el Paraguay. Si vemos un poco más de fondo los datos de importaciones de estos vehículos, básicamente la mayor cantidad de los vehículos eléctricos importados provienen de China, ¿sí? El 81,74% provino de este país. Y lo que son los vehículos híbridos, básicamente el 46,84% de esos vehículos son de origen alemán. Entonces estos dos países en gran medida están aprovisionando vehículos eléctricos o vehículos híbridos al Paraguay. Y en otra perspectiva, si vemos por tipo de vehículo, vemos que a nivel general, si analizamos los grandes números desde el 2017 al 2021, vemos que tenemos la importación de 217 vehículos totalmente eléctricos en ese periodo, lo que representa aproximadamente un ingreso de 43 nuevos vehículos eléctricos, 100% eléctricos al año durante ese periodo, que es un número bastante bajo si es que aspiramos realmente a una transición hacia una movilidad eléctrica de aquí al 2030 que esté acorde con los objetivos que tiene propuestos Paraguay a nivel global y a nivel del modelo de desarrollo sostenible. Y también vemos, si sumamos también los vehículos híbridos, los números tampoco difieren demasiado en cuanto al ingreso de nuevos vehículos eléctricos e híbridos en general. Entonces también vemos que la flota de vehículos está creciendo todos los años, los vehículos registrados a nivel nacional, ¿sí? Con prácticamente
más 150% de registro de nuevos vehículos en el periodo 2012-2020. Esto simplemente refleja la variación interanual de esos nuevos registros. Existe una gran preferencia en esos nuevos registros de vehículos ligeros, automóviles, camionetas y motocicletas, pero también es importante resaltar que hubo un gran aumento en el registro de motocicletas, principalmente gracias al desarrollo de la industria nacional. Entonces eso se ve reflejado en los números con un crecimiento de más de 204% en el periodo 2012-2020. Gracias a esa industria nacional que pudo proveer vehículos a buen precio, bastante competitivos y que fueron muy bien aceptados por la población. Aquí vemos justamente esos números, en donde básicamente la composición de la estructura de esa flota está fundamentada o basada en motocicletas, camionetas y automóviles. En lo que se refiere a lo que es el transporte público y logística, los números también están un poco más lentos en su crecimiento. Básicamente lo que es flota de transporte público no ha crecido en los últimos años, y la flota de camiones creció, pero de manera muy limitada. Eso podemos verlo aquí en el gráfico, en el periodo 2012 a 2020, en la figura de color naranja. Se ha mantenido prácticamente inamovible. Y en cuanto a los camiones, tuvo un crecimiento mucho más limitado en los últimos 8 años. Lo que también pone de relieve que lo que veíamos en la diapositiva anterior, la antigüedad de esa flota de vehículos de transporte público, que hace que sea otro factor importante a tener en cuenta al momento de analizar lo que sería la transición hacia la movilidad eléctrica en el transporte público de pasajeros, ¿sí? Que también eso ha sido resaltado en algunos informes internacionales. En cuanto a los departamentos, aquí vemos que básicamente la mayor cantidad de vehículos registrados se encuentran en el departamento central, Asunción la capital, Alto Paraná y Itaipúa. Por lo tanto, básicamente todos los esfuerzos tal vez deberían estar siendo concentrados en esos grandes departamentos para poder acelerar la transición eléctrica hacia la movilidad eléctrica aquí en el Paraguay. En cuanto a las regulaciones, ¿sí? Es en lo que se refiere a la normalización de normas, encontramos el CTN 61, que está siendo actualizado gracias al Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología del Paraguay, que establece en esta norma algunos de los puntos esenciales para todas las normas vinculadas a la movilidad eléctrica aquí en el país. También encontramos algunos reportes internacionales, como el del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha definido en este estudio una hoja de ruta, lo que sería la transición hacia la movilidad eléctrica a nivel país, estableciendo ciertos criterios de priorización de normas que permitan justamente acelerar esta transición hacia la movilidad eléctrica en el país, estableciendo 3 áreas principales de regulación: todo lo que tenga que ver con vehículos eléctricos, infraestructura y soporte técnico. Y también, si vemos la evolución en el tiempo y a nivel principalmente de las leyes que han sido dispuestas aquí en Paraguay, encontramos la ley 4601 de incentivos para la importación de vehículos eléctricos, que básicamente fue el primer paso para generar incentivos para la importación de vehículos nuevos y usados, eléctricos e híbridos a nivel país. Luego en el 2014 se hizo una actualización, una modificación de la ley, en donde ya solamente generaban incentivos para los vehículos nuevos y solamente para los vehículos 100% eléctricos. Y luego ya en el año 2020 se propuso un proyecto de ley, el cual es mucho más amplio y también ya genera incentivos para la promoción de todo el ecosistema de la movilidad eléctrica a nivel país, estableciendo roles para instituciones públicas y también generando muchos más incentivos para lo que es la movilidad eléctrica a nivel país. En cuanto a las consideraciones finales, bueno, las leyes de incentivos a la movilidad eléctrica en el Paraguay tienen casi 10 años. Muchas de estas están muy desactualizadas. El proyecto de ley todavía está en estudio en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, se requiere tratar de acelerar el marco normativo para que también se generen sinergias en su implementación y acelerar así la transición hacia la movilidad eléctrica en el país. Los avances en la movilidad eléctrica vistos hasta ahora son muy escasos. La transición ha sido muy lenta, y lo cual hace que sea mucho más difícil esa transición y ese cumplimiento de los compromisos asumidos en la Agenda 2030 del Acuerdo de París. También se requiere un mayor compromiso y participación del sector privado. Vemos que básicamente todos los esfuerzos fueron
principalmente desde el sector público, con algunas excepciones que encontramos en el sector privado, principalmente en lo que es infraestructura para la recarga de los vehículos eléctricos. Y también vemos la necesidad de señales económicas más claras para los consumidores que permitan así incentivar la inversión en mejores condiciones para lo que es el ecosistema de movilidad eléctrica aquí en el país. Muchas gracias por su atención y estoy a disposición en caso de cualquier duda o consulta que tengan.